siente cuando se apilan una sobre otra. El rotor de base brinda un flujo más compacto. La parte superior jala y la base de alguna manera tiene un flujo más concentrado. Entonces el rotor en la base funcionará mejor que si están separadas. Pero ¿cómo prueban en la Tierra un helicóptero que está diseñado para las condiciones de Marte? ¿Qué sucedería si tomaran el helicóptero Mars y lo intentaran hacer despegar en la Tierra? Haría muchísimo ¿En ruido. serio? Y probablemente no alcanzaría la velocidad máxima. Por la atmósfera que hay. Sí, es como nadar en una sopa espesa. Tenemos una cámara increíble en el laboratorio llamada 25-Foot Space Simulator y esa cámara podría simular cualquier tipo de atmósfera que querramos. Podemos tener presiones marcianas o presiones terrestres, lo que quieras, pero eso solo soluciona la mitad del problema, que es el aspecto aerodinámico. La otra parte es la gravedad. Necesitamos una manera de simular la gravedad de Marte aquí en la Tierra y la mejor manera que descubrimos fue con una descarga de gravedad. Una descarga de gravedad solo significa jalar al helicóptero para que solo soporte el 38% de su peso, tal como lo hará en Marte. Utilizamos un carrete de pesca de alta tecnología, un motor CC con escobillas, un sensor de torque de reacción y una polea. Los montamos a cierta altura y luego atamos la cuerda de pesca al helicóptero que jalará con la fuerza necesaria para eliminar las diferencias de gravedad. ¿Una cuerda de pesca real? Sí, una cuerda de pesca. ¿Pero no es elástica? ¿No prefieren algo que sea rígido para que apenas aplican el torque se traslade al dispositivo? Así es, hicimos muchas pruebas con diferentes proveedores para encontrar la cuerda de pesca adecuada para nosotros. ¿Cómo es el sonido del helicóptero? Imagino que con un 1% de atmósfera terrestre, el helicóptero debería ser muy silencioso. Sí, pero aún con solo el 1% es bastante ruidoso. ¿En serio? Sí, tenemos una grabación de audio también y se podría decir que suena como... o algo así. Con los sistemas de descarga de gravedad funcionando y la cámara lista, el helicóptero interpretó que estaba en Marte. Se sentía como estar en Marte. ¿Cómo hacen para conducirlo y dirigirlo? Los helicópteros trabajan a través de algo que llamamos colectivo y cíclico. En cuanto al sistema colectivo, este cambia el ángulo de las aspas uniformemente. En toda la revolución movemos el colectivo y las aspas cambiarán el ángulo de ataque y conseguiremos más elevación. Entonces eso nos brinda el control de la altura. Si aumentas el ángulo, se eleva y si lo reduces, baja. Pero luego, en los helicópteros tenemos algo llamado cíclico que básicamente modula el ángulo mientras viaja alrededor. Entonces podemos aumentarlo un poco aquí, menos aquí y así lo modulamos. Entonces eso nos provee de un torque asimétrico, ¿sí? Cuando aumentamos el ángulo hacia arriba conseguimos un torque adicional. Dependiendo de la rigidez del sistema podemos, de hecho, conseguirlo con un retraso giroscópico que puede suceder después. Una vez que conseguimos el torque asimétrico, el vehículo puede comenzar a inclinarse y balancearse. ¿Correcto? Cuando se inclina y balancea, está estable. Ahora apunta hacia cierta dirección y el vector de empuje tiene un componente que está horizontal a la dirección en la que se inclina, ¿sí? Luego comienza a trasladarse en esa dirección. Escuché que al principio intentaron volarlo con una palanca de mando. ¿Fue un Sí. prototipo inicial? Si estás sentado en Marte e intentas volarlo con una palanca de mando, ¿cómo sería? Y es casi imposible. La razón es que, debido a la aerodinámica, cuando quieres ordenarle que vaya hacia la izquierda porque notas que comienza a moverse a la derecha, ordenas que se mueva a la izquierda. Pero tenemos el problema del retardo. Y ese efecto de retardo hace que sea muy difícil para un humano pilotearlo. No puedes dirigirlo desde la Tierra. Porque tenemos unos 20 minutos de demora. Entonces tenemos que enviar secuencias. Básicamente oprimirás un botón y 20 minutos más tarde despegará y hará lo que le ordenen y luego ustedes lo descubrirán. Exacto. Para poder volar autónomamente, está equipado a bordo con giroscopios, acelerómetros, una cámara, un altímetro y un inclinómetro. Este conjunto de sensores hace mediciones en tiempo real del terreno, con los giroscopios y los acelerómetros sensando a bordo. Y las estimaciones en tiempo real del estado del vehículo, que se hacen continuamente con cientos de hertz, luego alimentan el algoritmo de control de circuito cerrado que toma el estado estimado y genera la corrección necesaria en el nivel del aspa, y así las aspas están continuamente controladas. Entonces, cuando ves videos de nuestros vuelos exitosos, ¿sí?, y el vehículo parece quieto, sube, planea, vuela lateralmente y vuelve, ¿sabes? Las máquinas están trabajando muy rápido
y muy duro para que parezca quieto, pero Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días, buenos días. Regálenme un minutico que me olvidó algo. Bueno, ahora sí, continuamos. Yo con ustedes la clase pasada hice socialización de notas del parcial, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a continuar con el desarrollo de la miscelánea, que era donde nos habíamos quedado. Listo, ¿ya están viendo diapositivas? Sí, señor. Bueno, vamos a tratar de resolver esto lo más rápido que se pueda, pues con el fin de poder iniciar la unidad que sigue. Hemos quedado acá, estábamos viendo lo que corresponde a ondas electromagnéticas, que son perturbaciones del campo eléctrico y magnético viajando en el vacío a velocidad de la luz. Básicamente es eso. Vamos a hacer este de aquí y vamos a hacerlo interactivo. Juan Sebastián, Señor. ¿Cuál es lea la este magnitud? ejercicio y trate de resolverlo, lo que se le ocurra. ¿Cuál es la magnitud promedio del vector Poynting a 50 millas de un transmisor de radio que difunde de manera uniforme en todas las direcciones con potencia promedio de 250 Kilowatts. kilowatts? Bueno, tenemos el radio, que lo transferimos a millas. Después tenemos potencia promedio, que es 250 kilowatts. Luego de eso tenemos la... ese es el área. Sí, El área que es 4pi radio al cuadrado. Sobre eso tenemos S, que sería... la S no, no. bueno, listo. Ahí ya está bien. Al menos se identificó algunas de las cantidades. Eso está bien. Bueno, entonces lo que se está hablando acá es que la magnitud del promedio del vector de Poynting a 5 millas de distancia de un transmisor de radio se difunde de manera uniforme en todas las direcciones con potencia promedio de 250 kilowatts. Entonces, resulta que lo que uno se tiene que imaginar más o menos es como una fuente que emite ondas de radio. Dice que es igual en todas direcciones, quiere decir que es una propagación radial con un frente de onda esférico. Y pues que se quiere saber cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting. Esa magnitud promedio del vector de Poynting es la misma intensidad. Nosotros habíamos visto en la parte teórica que intensidad y el valor promedio del vector de Poynting son lo mismo. Juan Sebastián, ¿quién tiene el micrófono abierto? Yo lo sé, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, lo que hace es que la intensidad se va distribuyendo en la superficie en la medida que avanza, ¿sí? Y se relaciona con la potencia. Entonces, esa emisión de esa onda electromagnética tiene una potencia de 250 kilowatts. La manera en la que se relaciona es a través de esta ecuación de aquí. Dice que la potencia... Profe, no sé si también mis demás compañeros, pero se me quedó trabado su pantalla. Sí, Usted. ¿la de la diapositiva o...? No, usted, que no la escuché y Sí, profe, como si fuera de internet. Un momento. Ah, bueno, listo. De pronto voy por un momentico. Bueno, entonces el caso es que aquí ya contamos con la ecuación que me relaciona mi potencia, intensidad y área. Lo que hay que conseguir es el área en la que se está distribuyendo
la intensidad de la onda. Esa área resulta ser el área de una frente de onda esférico. Entonces, es la superficie de una esfera. Si ustedes recuerdan cómo se calcula el área de la superficie de una esfera, ¿cómo es? ¿Sí la recuerdan o no? Es un cuarto de pi, ¿no? Un cuarto de pi por r cuadrado. No. Es 4 veces pi por r cuadrado. ¿Sí la recuerdan o no? Si no, igual pues ahí se las coloqué. Entonces tenemos el radio para el cual poder conseguir esa área. Entonces pues simplemente despejamos la intensidad y es igual a potencia promedio sobre el área. Aquí pues se darán cuenta que falta algo, ¿cierto? ¿El 4? El 4. Listo. Entonces, este ejercicio queda solucionado así, ya se reemplazan los valores, 250 kilowatts sobre 4 pi por r, donde r es este valor. 5 millas pasadas a metros. ¿Listo? Y esa es la intensidad de la onda. ¿Me hice entender? Sí. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos con este ejercicio. Vamos al siguiente. También está resultado. Bueno, acá hay unas cositas por aclarar, pero bueno. Vámonos con... a ver, ¿quién agarra por ahí dormido? Ana María. Ana María Figueroa. Ana María, no me diga que está durmiendo. Conecta el celular y se va a Hola, dormir. profe, buenos días. Ah, yo dije, si es de esos, imposible. Bueno, Buenos señora, días, profe. señorita Ana María, Sí. hágame el favor y lee ¿Cómo? e interpreta ese ejercicio que está ahí. Pues, profe, es que lo escucho muy entrecortado, pero el ejercicio. Una Sí. comunidad planea construir una instalación para convertir la radiación solar en energía eléctrica. Necesitan 1 megawatt de potencia y el sistema que se va a instalar. Esto es 30% de la energía solar incidente sobre la superficie es convertida en energía útil para alimentar eléctricamente a la comunidad. Una superficie perfectamente absorbente utilizada en una instalación así, suponiendo que la luz solar tiene una intensidad constante de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces dice, datos me dan la potencia, me dan la eficiencia, que es el 30%, y la intensidad. Listo, ¿por qué es que le están preguntando? No sé qué es eso, profe, la verdad. ¿Qué cosa? Me da 3.000, ¿cómo? Me da el área 3.333 metros cuadrados. ¿De dónde salió Y eso? la potencia promedio sería igual a, ¿cómo? Bueno, ahí esta ecuación es la que se está utilizando. Resulta que como tal, la eléctrica esta no la encontré en las herramientas de insertar ecuaciones, entonces pues me tocó dejar esta P. Pero espero que la entiendan, esta es potencia. Es esta misma de acá. Esta es la intensidad y este es el área. Resulta que le están pidiendo calcular el área teniendo una eficiencia de 30% para unos paneles que se necesitan disponer y pues la intensidad que incide es de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, de lo que hay que hacer ahí, porque voy a explicarlo mejor. Tenemos valor de potencia requerida, intensidad promedio y área. Si me están pidiendo área, pues después... Disculpe, pero ustedes sí, ¿Se les está cortando mucho a todos la llamada o solamente a mí? profe, a mí A todos. yo escucho muy entrecortado. A No, todos, es problema profe, con se internet. escucha Ya. entrecortado. Escucho también.
Bueno, ok, esperemos un momentico que se regule, me avisan. Mientras tanto, ¿canto o...? No, pero usted se escucha bien. Bueno, esos a raticos, toca es que me estén avisando. Tomar esta ecuación y despejar el área me va a dar a mí la relación entre potencia e intensidad. Pero resulta que yo debo tener en cuenta que me están diciendo que la eficiencia de los paneles es de apenas el 30%. Lo que quiere decir en otras palabras es que de la intensidad que incide sobre los paneles, se aprovecha solamente el 30% de esa intensidad. El otro 70% se pierde. A pesar de que es una superficie totalmente absorbente, quiere decir que a pesar de que llega toda la intensidad, solamente el 100% de esa intensidad, el 30% de eso se aprovecha. ¿Sí me hice entender? ¿Sí alcanzaron a escuchar o se entrecortó? ¿Puede repetir, profe, por favor? Ay Dios, que no se esté cortando mucho porque sí, mejor dicho. Que de aquí lo que hay que conseguir es el área. Se despeja de acá. ¿Me escuchan hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Teniendo el área es igual a potencia sobre intensidad. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. De toda la intensidad que incide, solamente el 30% se convierte en energía eléctrica. Por eso aquí aparece 0.3 multiplicando la intensidad. ¿Sí escucharon? Sí, profe. Al reemplazar los valores, pues sería intensidad, que es la I, es la misma intensidad, es la misma S, sería 1000 watts por metro cuadrado por 0.3. Eso está dividiendo a la potencia requerida, que es 1 megawatt. Eso da aproximadamente 3.333 metros cuadrados. ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Y así queda solucionado este ejercicio. Ya ustedes pues hacen los pasos intermedios, la descripción de lo que está sucediendo ahí, toda esa cuestión. Vamos a esto. Ángel Yesid. Sí, profe. Lea el 25 y interprételo y resuélvalo. Ok. En las fábricas se utiliza láser de alta potencia para cortar tela y metal. Profesor, ¿cuál es la figura que dice ahí? Buen punto, no está la figura, ignórela. Un láser de ese tipo tiene un diámetro de haz de 1 milímetro y genera un campo eléctrico que tiene una amplitud de 0,7 megavatios. En el objetivo, determine la amplitud del campo magnético producido y la intensidad del láser. ¿Cómo sería? Pero, profe, lo ando analizando. Esa ecuación que está ahí, ¿qué dice? La ecuación que está ahí Sí. nos dice que el campo eléctrico sobre la... Profe, ¿qué significaba B? ¿No lo tiene en su hoja de nomenclatura? En los apuntes, unos apuntes por ahí donde usted nota, venga, esto es tal cosa para cuando me pregunten. ¿Por qué le están preguntando en el primer inciso? De primero nos pregunta por la amplitud del campo eléctrico producido. ¿Seguro? Vuelva a leer. ¿Por qué le Del están campo preguntando? magnético, perdón. Bueno, Y ya nos entonces, dan el campo eléctrico y nos dan el diámetro que tiene la haz, que es de 1 milímetro. muy bien. En esa ecuación que está ahí, entonces, ¿qué dice? Entonces, en esa ecuación nos dice que el campo eléctrico sobre el diámetro del haz. No. B
significa campo magnético. Entonces cambiamos la fórmula en ese caso, y en ese caso sería E sobre C, que sería igual al la amplitud del campo magnético. ¿Y qué es la C? ¿Sí recuerda qué es la C o nada? No, profe. La C es la velocidad de la luz. Usted debería tener una hojita con todo eso anotado. Yo sé que de pronto mientras yo doy las clases no alcanzan a copiar todo, pero lo que sí es buena idea de copiar es qué representa cada una de esas cosas. B es campo eléctrico, E es campo eléctrico, B campo magnético, C velocidad de la luz. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, teniendo la velocidad de la luz, que tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ese es el valor de la velocidad de la luz que se toma, ¿cierto? Como constante, profe. Sí, toda la vida. Listo. Bueno, la vida no, pero... Entonces, de aquí se consigue la amplitud del campo magnético. Bueno, sí. Ahí está el primer inciso. Y el segundo pregunta la intensidad. ¿Usted recuerda más o menos qué forma tiene la intensidad con respecto a esto que le están dando? ¿Las tiene por ahí en los apuntes de la mano? Eso ando revisando, profe. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de leerla. ¿Cuál de estas utilizaría y por qué? En ese caso utilizaría, pues ya tengo el campo eléctrico y tengo el campo magnético. Al tener esos valores, pues solo es colocarlo el campo eléctrico máximo, el campo magnético máximo, y lo divido en dos. Esta se llama permeabilidad magnética. Eso, y lo divido en la permeabilidad magnética. Bueno, esa es una, pero resulta que también con esta se puede y también con esta se puede. Acá dice que la intensidad es igual al valor promedio del vector de Poynting, que es igual al producto entre los campos eléctrico y magnético sobre 2 veces la permeabilidad magnética, o el campo magnético eléctrico máximo al cuadrado sobre 2 veces la permeabilidad magnética por la velocidad de la luz. O bueno, en términos del campo magnético también está. Cualquiera de esas sirve. Yo tomaría esta porque considera el dato del campo eléctrico de manera directa. O sea, que no tengo que recurrir a calcular campo magnético, sino que directamente puedo responder sin necesidad de tener el inciso anterior resuelto. ¿Me hice entender? Sí, pero profe, en ese caso también no se podría tomar la última, que ya como hallamos por el despeje el campo magnético y también tenemos la velocidad de la luz. En este caso, aunque la velocidad de la luz está en el numerador. Eso, pues, eso ya es cuestión del despeje, pero eso queda así. Y no importa cuál agarre, sino que yo recomiendo agarrar esta porque toma directamente este dato, que lo da el ejercicio. Ahora, ejemplo, resulta que usted se equivocó calculando el campo magnético y fue a calcular la intensidad utilizando campo magnético. Significa que se tiró los dos. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, como que mejor utilizando el dato que está directamente en el ejercicio. ¿Vale? Bueno, hasta ahí vamos con ese ejercicio. Vámonos al siguiente. Claudia Matilde. Claudia. Claudia. ¿Qué pasó, Claudia? Claudia.
Sí, no, clase. No, o sea, no tiene audio o le está fallando el internet, las dos cosas, o cómo es la cuestión. No, Claudia, tiene que arreglar eso. José Julián. Señor. Ejercicio 46, léalo y me dice por dónde lo empezamos a hacer. Voy, profe. Escribe expresiones para los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética plana sinusoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz y que viaja en la dirección X positiva. La amplitud del campo eléctrico es 300 voltios Ajá, sobre metros. sí, exacto. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues primero pues mirar qué nos están dando, qué datos nos están dando, Ajá, que tiene una frecuencia de 3 GHz y la amplitud del campo eléctrico es 300 voltios metros. Entonces sería ¿sí recuerda cuáles son las expresiones de los campos eléctricos y magnéticos o qué forma tienen? me acuerdo de la fórmula, creo. Más o menos qué forma tienen. Como ondas, ¿no? O se tiene forma como de Son ondas. ondas. Entonces, ya aquí están las dos expresiones de manera de lo que es representando ondas del campo eléctrico y el campo magnético. ¿Qué habría que hacer ahora entonces? Pues como le están dando la frecuencia y el campo eléctrico, pues despejar. ¿Cómo despejaría? ¿O qué despejaría y por qué? Pero mira la fórmula del... Póngale cuidado a lo que le están pidiendo. ¿Qué es lo que le piden hacer? Escribe expresiones Ajá. para los campos eléctricos y magnéticos con onda sinusoidal. Entonces, si esas son las expresiones generales, ¿qué habrá que hacer? Pues sustituir los valores. Sí. ¿Cómo irían? Pero, profe, mira las ecuaciones porque no me acuerdo muy bien. Présteme atención. Si esta es la forma general, ¿qué tendría que usted que hacer? Despejar. No, no tiene que despejar nada. Bueno, ahorita de pronto en las otras cálculos sí, pero aquí no. Esta es la forma general. Esto representa los campos eléctricos y magnéticos. Lo único que hay que hacer es identificar quién es este y quién es este. ¿Qué es esto? Ese es el campo eléctrico máximo. O sea, como Campo máximo eléctrico máximo. En términos de onda, ¿eso qué es? en onda. O sea, pues el tope de la onda, ¿no? O sea, Sí, está viendo las diapositivas, ¿no? sí, señor. ¿Qué dice acá? La amplitud del campo eléctrico es de 300 voltios. Esta es la amplitud. Porque es que esto representa una onda. Lo que está aquí es la amplitud. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, es como cuando el otro tema que primero, o sea, la unidad, pues equivale a la onda. Sí, es que estas son ondas. Seguimos viendo lo mismo, simplemente que cambiamos las letras. Bueno, y que representan otra cosa, obvio, pero es la misma vaina. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, acá en vez de usted encontrar una A, pues está encontrando una E. Dice E máximo.
pero eso es una amplitud. O sea que la K también, o sea que con, digamos, si nos dieran un número en la K, podríamos decir, Hay que o sea, conseguir la K que representa de lo que se acuerde de ondas. la K. La K. Era como la... ay, era la... El la número de distancia. Era el número de ondas, ¿no? Es... número de onda. El número de onda es el inverso del periodo espacial de la onda. Se consigue teniendo la longitud de onda. El número de onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ahora, la longitud de onda, ¿de dónde la podría conseguir yo? De W. De W. Sí, se puede por ahí. ¿Tiene W? No. Exacto. ¿Qué datos sí tiene? Frecuencia y amplitud. La frecuencia. ¿Usted podría relacionar la frecuencia y la amplitud con lo que le estoy preguntando? ¿O cuál de esos dos le sirve? Creo que me sirve la frecuencia porque creo que me acuerdo que era 1 sobre la frecuencia y eso me daba Periodo. el periodo. Y teniendo el periodo, ¿qué puede conseguir? W. La frecuencia angular, ¿cómo sería? Entonces, frecuencia angular igual a 2pi sobre periodo. Ya tiene el periodo, significa que tiene la frecuencia angular, ¿cierto? Sí. Y esa frecuencia angular va aquí, al lado del tiempo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahí va, tal cual. Ahí coloca el valor que consiguió. Para el vector, para el número de onda, hay una relación entre la frecuencia angular, el número de onda, y es a través de una constante. ¿Cuál? Antes de la constante. Ay, me atrasé mucho. Vamos a ver si la ve por acá. ¿Ya la vio? La delta. ¿Qué es delta? Eso es Préstame la velocidad de la luz la velocidad de la luz. Acá sobre está la frecuencia frecuencia. angular. Y usted ya calculó. Listo, usted ya la consiguió dando un par de vueltas porque aquí está más directa. 2pi por la frecuencia, que es el dato que le dan en el ejercicio. Sí. Sobre el número de onda. Usted de aquí despeja número de onda. Número de onda sería igual a la frecuencia angular sobre la velocidad de la luz, pasando esta hacia aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y listo, eso es todo. Porque usted ya tiene frecuencia angular, ya tiene número de onda y pues simplemente lo indica en la ecuación general. ¿Y ya? Ah. Eso es todo. Y digamos, pero esa es en la primera ecuación, ¿cierto? Sí. En la segunda, ¿qué diferencia encuentra? El campo magnético. Campo magnético. ¿Cómo podría conseguir usted campo magnético con la información que le dan? Con el campo eléctrico máximo y creo que con la velocidad de la luz. Sí, es esta misma ecuación que está acá. Campo eléctrico sobre campo magnético es igual a la velocidad de la luz. Si usted quiere campo magnético, pues ya aquí tiene el campo eléctrico y la velocidad de la luz es una constante. Sí, De ahí se usted despeja consigue y- la amplitud del campo. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. O sea, que haría el campo eléctrico máximo sobre la velocidad de la luz. Exacto. Y acá, en el argumento, esta función coseno de número de onda por la posición menos la frecuencia angular por el tiempo queda igual que la de arriba. Sí. Y ya, eso es todo. Mm, Son bien sencillos los ejercicios. Lo único es que uno tiene que leerlos, interpretarlos y recordar la manera en las que se relacionan unos con los otros. Campo eléctrico y campo magnético, cómo se relacionan, frecuencia angular y número de onda, con el periodo, con la frecuencia temporal,
cómo se están relacionados a través de ecuaciones de 3 cantidades. Se pueden tener en una hojita. Ahorita no se les está pidiendo que las graben, pero sí tenerlas por ahí, a la mano. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué dudas hay con este ejercicio? ¿O está bien? No, está bien, es más que todo interpretar y pues buscar cómo se relacionan las ecuaciones. Exacto. Eso es lo que busco que ustedes aprendan a hacer acá. Que lean el ejercicio, saquen la información, miren que les están preguntando, tratan de relacionarlos y ven de qué manera se relacionan y pues de ahí sí vienen los despejes, reemplazan los valores, se lo meten a la calculadora y algo les dará. Bueno. Vámonos con este de acá. Este es el de... Ajá. Vámonos y aquí está Omar Ramón. Omar. 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 No me diga que conecté y se fue a dormir. Omar. Omar, si lo llamo y no está conectado, significa pues que no está conectado. Entonces, si alguna cosa, me cuenta luego qué fue lo que le pasó.